Hace unos días Argentina bloqueó el ingreso de un buque cargado con gas natural licuado procedente de Rusia que una empresa energética estatal argentina había encargado. La razón: el ministro de Economía y candidato presidencial Sergio Massa explicó que la decisión de Argentina se debió para respetar las sanciones occidentales contra Rusia. ¿Respetar las sanciones? Pero si el gas natural licuado ruso no entra en la lista de sanciones. Por eso todo esto enseguida empezó a olerme tan raro como un asado argentino sin sazón ni cumbia. Primero, porque muchos países europeos, que son los que más sancionan a Rusia, siguen comprando gas y otros recursos naturales a Rusia, y algunos hasta pagan esas importaciones en rublos, la moneda rusa. Y segundo, porque la embarcación llegó a Argentina por pedido de la misma Argentina, un país que quiere unirse al BRICS, que como sabemos es un contrapeso al sistema actual y es un grupo que busca la multipolaridad y crear una alternativa al sistema global gobernado por Estados Unidos. Para mí era evidente que en todo esto había oso encerrado, y lo que vamos a descubrir hoy es una muestra más de que la libertad de elegir, el libre comercio, la democracia y todas esas bellas ideas que tanto profesan desde Washington y sus países aliados es una farsa. Siempre hay intereses políticos y económicos de por medio, y a veces basta con una llamadita para que lo que parecía un hecho de repente diera un giro inesperado. Sepan que a pesar del gran deseo de Occidente de lograr una independencia del gas ruso, Occidente no ha introducido sanciones al gas natural licuado ruso, porque al hacerlo, lo único que lograrían sería un desequilibrio en el mercado internacional del gas y una subida de precios. La importancia del gas natural licuado ruso salta a la vista. Basta con ver cómo una gran cantidad de países que sancionan a Rusia siguen comprando a Rusia no solo su gas natural licuado. Para muestra, un botón, o mejor, varios. A principios de año, las exportaciones de España de gas natural licuado ruso aumentaron un 151%. Y en junio, Rusia se convirtió en el mayor proveedor de gas a este país con una participación del 26,8%, superando a Argelia, que se lleva el 21% del mercado español, y a Estados Unidos, que tiene un 18,5%. España es uno de los países que casi nunca se nombra en las sanciones europeas, pero es el que siempre ha votado a favor de las sanciones a Rusia, al tiempo que Rusia es su mayor proveedor de gas natural licuado y uno de sus principales proveedores de combustible nuclear, por citar otro ejemplo. El gas ruso también es comprado por Francia, Países Bajos y Bélgica, otro trío que apoya casi todas las sanciones contra el país de los Ares y los osos. Sepan que, por poner otro ejemplo, en el 2022 la Unión Europea importó un 50% más que el año anterior de metano ruso, un importante recurso para la generación eléctrica, ya que se emplea como combustible en las turbinas de gas o en generadores de vapor. Al mismo tiempo, varios países europeos cancelaron por completo algunas iniciativas de embargo a recursos rusos. Después de todo, no pueden convertirse en piratas modernos con traje y corbata de una forma tan descarada. La finlandesa Gasum, tras una pausa de varios meses, retomó las compras de gas por medio de un proyecto ruso al noroeste del país que cuenta con una terminal de gas natural licuado en el mar Báltico. La empresa finlandesa explicó que está adquiriendo un volumen mínimo de gas ruso, pero que de momento no planea retirarse de un contrato a largo plazo que mantiene con la rusa Gazprom. Según algunos, esta decisión finlandesa puede verse a que un tribunal de arbitraje de Estocolmo ordenó pagar la deuda al exportador ruso por un monto de 300 millones de euros. El hecho es que, según el contrato, el pago debe realizarse una vez recibido el gas. Así que, como dije antes, Europa no puede convertirse en piratas modernos con traje y corbata, por lo que de vez en cuando se exigen a sí mismos cumplir con sus obligaciones de pago con empresas rusas. Sepan que la participación del gas natural licuado en Europa representa entre el 15 y el 20% y que alrededor del 70% de las exportaciones de los proyectos rusos en el mar Báltico son dirigidos hacia el viejo continente. Es decir, Europa es el principal cliente del gas natural licuado que Rusia exporta desde el Báltico. ¿Sanciones y bloqueos? Sí, siempre y cuando no terminen disparándose en el corazón. Algunos expertos explican que el interés hacia los recursos rusos se debe no solo a la disponibilidad, sino que además tienen un precio más bajo que el gas natural licuado estadounidense, lo que significa que es más resistente a las fluctuaciones de precios. Además, Estados Unidos transfiere los riesgos a los compradores, lo que representa un precio mayor en los seguros de transporte desde el otro lado del charco. Recordemos que el decreto ruso de hace un año sobre que los pagos del gas por parte de los países europeos debían hacerse exclusivamente en rublos se refería solo a los suministros de gas natural ruso por gasoductos.
En el caso del gas natural licuado, los clientes europeos pueden usar otras monedas. Austria, por cierto, es uno de los pocos países europeos que se oponen a intentar estrangular al oso en lo referente a los recursos energéticos. ¿Por qué? Bueno, debido a las peculiaridades del sistema energético austriaco muy acostumbrado y dependiente a los recursos rusos, así como a su ubicación geográfica, pues Austria no tiene acceso al mar, a Austria no le queda otra que recibir gas natural por gasoductos, o en el peor de los casos, en forma licuada por carretera y ferrocarril. Pero esta última opción es muy costosa. Por eso, Austria se opone a sancionar y bloquear los recursos rusos de los que ella aún depende. Eslovaquia, Hungría y Grecia son otros países europeos que compran una buena cantidad de gas ruso y otros recursos que el país más grande del mundo produce. Así que Argentina, no me vengas a decir a mí que no has permitido el ingreso de gas natural licuado ruso por las sanciones occidentales de las que no formas parte, mientras esos mismos sancionadores occidentales siguen comprando recursos a Rusia. Alberto, no intentes vernos la cara de pelotudos. Antes de volver a Argentina, permítame decirles que se estima que las sanciones a Rusia le han costado a Europa unos 270.000 millones de dólares, además de que, pese al bloqueo, Europa no ha podido reemplazar completamente los recursos rusos, como ya lo demostré al principio de este video con datos oficiales. Y ahora sí, intentemos descifrar la decisión argentina de rechazar el gas ruso. Primero, hay que ubicarse en el tiempo y saber que esa decisión argentina fue hecha en el contexto de una cumbre entre países latinoamericanos y representantes de la Unión Europea, que después de habernos saqueado hace 500 años y después de habernos casi olvidado en las últimas 2 décadas, ahora quieren ser nuestros amigos al tiempo que quieren que nos enemistemos con los chinos y con los rusos. Aquí no hay un interés sincero de los europeos por ayudarnos a desarrollarnos, sino que hay un claro interés geopolítico y económico, que pasa porque nos alejemos del comercio con rusos y chinos en favor del comercio con ellos. No es un secreto para nadie que Argentina quiere unirse a los BRICS desde hace meses. Quiere unirse a un grupo que busca el desarrollo de alternativas al comercio global y una alternativa al dólar y al SWIFT en las transferencias internacionales para que los países que no se alinean con Estados Unidos puedan evitar las sanciones y bloqueos y puedan desarrollarse lejos de los chantajes de Estados Unidos y sus aliados. Argentina, con Alberto Fernández a la cabeza, ha mostrado su deseo de unirse al BRICS. Pero resulta que en la reciente cumbre Unión Europea-CELAC, los representantes europeos le pidieron a Argentina, o más bien le exigieron a Argentina, que no se una a los BRICS, que no se apresuren a unirse al clan liderado por Rusia y China, y que vendrán tiempos mejores para la Argentina de la mano de los grandes jardineros europeos que se muestran capaces de podar la selva económica de este país sudamericano, sumido en una crisis económica desde hace años. La agencia de noticias Bloomberg al menos así lo anunció citando sus fuentes, y no lo pongo en duda. Lo que no se hizo público, pero lo deduzco, es que los representantes del viejo continente le pidieron a Argentina una muestra de fidelidad con el jardín europeo para devolverle la acción con una ayudita comercial, financiera o económica. Casi al mismo tiempo que se hizo pública la petición de Europa a Argentina de que no se uniera al BRICS, Argentina le prohíbe la entrada a una embarcación con gas natural licuado ruso. Y días más tarde, ¡oh sorpresa!, sale una noticia que para mí lo explica todo. Argentina y el FMI alcanzan un acuerdo para el pago de deuda. Para mí es obvio que la prohibición de Argentina al ingreso de una embarcación con gas natural licuado ruso que debía desembarcar en puerto argentino se debió a una presión descarada por parte de Occidente. Aunque no hay que descartar lo que dicen unos por ahí. Argentina, al igual que Turquía, quiere jugar en ambos bandos, por lo que coquetea con el BRICS, China y Rusia por un lado, y con el clan Estados Unidos-Europa por el otro. El experimento Argentina puede salirle muy bien, pero puede que ocurra exactamente lo contrario.